los usos municipales y otros más que mencionaré a medida que avance la exposición. Retos medioambientales. Básicamente tenemos 3 retos medioambientales. El primero de ellos es el problema de la energía. Esto lo sabemos desde hace ya un buen tiempo, sabemos que el petróleo se agota. La utilización intensiva del petróleo ha generado problemas severos de contaminación atmosférica, lo cual nos entrega un cambio climático como problema medioambiental a resolver, entre otros. A raíz de este problema surge la necesidad en el entorno de la comunidad científica internacional de buscar nuevas fuentes de energía, básicamente distintas a las utilizadas hasta ahora y denominadas las energías alternativas limpias. Entre las que han desarrollado y consolidado ya son la energía obtenida a partir de lo que es la energía eólica, que ya está consolidada, se está utilizando en muchas regiones del mundo. Enseguida tenemos las tecnologías con aprovechamiento de la energía solar. En este campo, el aprovechamiento térmico también está ya consolidado. En proceso de consolidación está el desarrollo de tecnologías de conversión de esa energía eléctrica, de esa energía solar en energía eléctrica a través de fotocélulas. Además de estas, tenemos las tradicionales centrales hidroeléctricas que aprovechan la caída de las aguas. Tenemos la posibilidad también de utilizar la energía geotérmica para producir energía eléctrica. Además, tenemos muchas otras alternativas. Por ejemplo, aprovechar las altas y las bajas mareas para producir energía eléctrica. Aprovechar el movimiento en la superficie del mar de las olas para producir energía eléctrica. Utilizar la gradiente de temperaturas en esas columnas de agua para producir energía eléctrica. Además de otros recursos que también van surgiendo, incluso a partir de nuestros residuos sólidos, nuestra basura, podemos empezar a producir energía. Todo esto englobados en lo que se llaman la biomasa. Esto con respecto al problema de la energía. Sigue luego entonces el problema de los residuos sólidos. ¿Qué se ha hecho con los residuos sólidos desde que nuestras primeras comunidades aparecen? Enterrar los residuos sólidos, es lo que hemos aprendido a hacer de siempre. Esto ha venido sucediéndose a través del tiempo hasta que en un momento dado se establece que estos enterramientos de residuos sólidos generan problemas de contaminación. El lixiviado que libera genera contaminación de suelos y aguas subterráneas. Y la liberación de biogás contamina la atmósfera. Por lo tanto, hay que corregir esta. Surgen entonces, a partir de los años 90 del siglo pasado, los sistemas de gestión integral de residuos sólidos, con el propósito básicamente de minimizar esos procesos de contaminación y también la de preservar los recursos naturales que se nos están acabando, porque no se está agotando únicamente el petróleo, hay muchos otros recursos que se van agotando, entre ellos metales, los árboles que se utilizan para fabricar papel, etc. Entonces surgen toda una serie de programas y tecnologías para la separación de estos materiales y el reciclaje. Es decir, nuestras basuras se convierten ahora en materia prima, de las cuales vamos a separar cada uno de los componentes y van a ser destinados directamente a fábricas. Fábricas de vidrio, fábricas de papel, fábricas de plástico, fábricas de aluminio o envases, etc. Todo ese material de los residuos puede ser industrializado. Bien, con esto concluye la parte de la problemática de residuos sólidos. Hemos dicho que este problema de residuos sólidos es uno de los factores de contaminación para nuestros recursos hídricos. Entonces ya enlazamos con lo que es el tercer problema medioambiental que tenemos que enfrentar en este tercer milenio. Es el problema de escasez del agua. Una escasez de agua consecuencia de la contaminación permanente de nuestros recursos hídricos. Dos fuentes de contaminación tenemos básicamente, que son los residuos sólidos urbanos, por los comentarios que hice antes, y las aguas residuales. Esto nos ha llevado a perder muchos recursos hídricos convencionales. Y a raíz de esto, pues surge este problema llamado escasez de agua. Por favor, el siguiente. ¿Cómo es que podemos hablar de escasez de agua en un planeta azul, en la cual la superficie de nuestro planeta en un 75% está cubierto de agua? Es un planeta sumergido en agua. Desde los orígenes de nuestro planeta hasta la actualidad nos acompaña aproximadamente unos 1.360 millones de kilómetros cúbicos de agua. Entonces, ¿cómo es que hablamos de escasez de agua?
La siguiente, por favor. La escasez de agua, esa agua que está depositada en los mares y océanos no está quieta, está sujeto a un ciclo hidrológico, ciclo natural del agua. Repito, todo esto muy rápidamente porque tiene que ser conocimiento de cultura general para ustedes. Entonces, este ciclo hidrológico va a mover el agua a través de la absorción de la energía solar por parte del agua, lo que conlleva una evaporación. Ese vapor de agua se eleva en la atmósfera y cuando alcanza zonas frías, ya sea por su elevación o empujado por los vientos, va a condensarse y a precipitar bajo la forma de lluvia, nieve o granizo. Nieve o granizo, por ejemplo, en nuestras regiones andinas. Las lluvias en todas las demás regiones. Parte de esa agua va a devolverle los volúmenes a las lagunas vía esa precipitación pluvial o simplemente por el deshielo. Aparte, se va a recargar, restituir los caudales de los ríos, de las escorrentías superficiales. Estas van a retornar el exceso de agua al mar. Parte de esas aguas que precipitan van a infiltrarse en el suelo y formar los depósitos de aguas subterráneas, los acuíferos. Estos, a su vez, cuando completan su capacidad de almacenamiento, van a generarse una especie de escorrentías o ríos subterráneos que devolverán el exceso de agua al mar. Este es el ciclo natural. Esto nos permite, la siguiente por favor, nos permite establecer una distribución aproximadamente constante del agua en nuestro planeta. Observemos en esta transparencia, un 97% está contenido en los mares y océanos, más de un 2% en las capas polares y glaciares. Ya tenemos 99.34% de agua en zonas alejadas de los centros de demanda de agua, de nuestras comunidades, de nuestras ciudades. Luego tenemos una pequeña porción que es un 0,61% de aguas subterráneas, un 0,09% de agua en los lagos y un 0,01% de agua en los ríos. Sumamos estos tres y tenemos del orden de 0,62% del total de aguas de nuestro planeta, además de ese 0,01% de agua en la atmósfera. Esta es una distribución que se mantiene más o menos constante como consecuencia de ese ciclo natural del agua. Esto nos permite, por favor la siguiente, identificar cuáles van a ser las fuentes de agua, fuentes de recursos hídricos para satisfacer la demanda de agua de nuestras comunidades. Y podemos diferenciar básicamente dos tipos. El primero de ellos son las fuentes convencionales de recursos hídricos, las superficiales, ríos, manantiales, lagos, etc. Y las aguas subterráneas dulces, tanto freáticas como confinadas. Estas son las convencionales, las que nosotros hemos conocido de siempre. Pero también en Lima se está hablando ya de falta de agua, de escasez de agua. Se está incluso recurriendo ya a proyectos de desalación de agua de mar para suministro público. Ustedes conocerán que hay una empresa española con una peruana que ya han ganado un concurso de licitación para construir una planta desaladora de agua de mar de una capacidad de 35.000 metros cúbicos día en el balneario de Santa María, a la salida sur de Lima, conjuntamente con unas plantas depuradoras. Entonces ya estamos incursionando en la desalación para satisfacer la demanda de agua de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Cuando estas no existen o se han perdido por contaminación, por mala gestión de estos recursos, recurrimos a las fuentes no convencionales. ¿Cuáles son esas fuentes no convencionales? Las que vamos recurriendo progresivamente a medida que perdemos fuentes convencionales. Las aguas subterráneas salobres, consecuencia de una sobreexplotación de los acuíferos subterráneos. Lima está explotando, todas las industrias de Lima utilizan aguas subterráneas. Esto hay que explotarlo de manera controlada, en proporción a la velocidad de recarga de estos acuíferos. Toda vez que utilicemos estas aguas subterráneas descontroladamente, vamos a permitir que el agua de mar ingrese a estos depósitos de agua dulce. Se salinizan y vamos a tener aguas salobres. Estas aguas salobres solamente los vamos a poder utilizar vía procesos de desalinización. Luego tenemos el agua de mar. También el agua de mar es posible potabilizar. Estamos diciendo que ya tenemos un proyecto en marcha en Lima, a través de procesos de desalación. Y la última fuente de recursos no convencionales son las aguas residuales,
tanto domésticas como industriales, que podemos nosotros reutilizar, como que se está haciendo en muchas regiones del mundo, a través de los procesos de depuración. Una depuración no como la que se ha hecho en Chía y Taboada, recoger todas las aguas de la cuenca alta del Rímac, ponerlo a nivel del mar, quitarle los flotantes, la basura, quitarle la arena y las grasas, desinfectar con cloro y luego tirarlo al mar. La desinfección de agua residual con cloro genera una serie de compuestos orgánicos llamados trialometanos, muchos de ellos identificados como cancerígenos. Eso es lo que se está vertiendo en el litoral frente a Lima y Callao. Entonces, esto hay que corregirlo. En este contexto, el anterior, por favor, vemos que la distribución de agua en el mundo, ese 0,62%, no está uniformemente distribuido. Hay una distribución alta en nuestro continente. En Latinoamérica tenemos un 25% del agua total disponible para una población del orden de un 6%. Es decir, aparentemente tenemos agua suficiente, pero entonces ¿por qué en Lima estamos recurriendo ya a la desalación? Esto lo iremos comentando luego. En Norteamérica hablan de un 15% del agua total del mundo localizada en esta región, pero esa agua no está en Estados Unidos, está en Canadá y Centroamérica. Por lo tanto, Estados Unidos sufre ya desde los años 50 del siglo pasado de escasez de agua. Por eso ellos desarrollaron la desalación como tecnología para potabilizar aguas salobres y agua de mar. Adelante, por favor. Bien, con este preámbulo pues, nos planteamos por qué surge el problema de escasez de agua en el mundo. El problema surge, en primer lugar, porque es escaso esa agua de fácil acceso para la satisfacción de las necesidades de nuestras comunidades a bajos costes. Segundo, porque esa distribución, como hemos visto en la transparencia anterior, no es uniforme. Muchos científicos han estimado que ese 0,62% de agua total uniformemente distribuido en el mundo podría ser suficiente para satisfacer la demanda de agua de todas nuestras comunidades. Pero como esto no ha sucedido, pues tenemos ya un problema. A esto se va a sumar la constante pérdida de fuentes de recursos hídricos vía los procesos de contaminación. Contaminación que obviamente hay que corregir. Frente a esta oferta de agua tenemos la demanda de agua. En los últimos años, en los últimos tiempos, la población del mundo ha crecido de manera explosiva. Exige mayores productos de la industria, en principio mayores cantidades de agua, mayores productos de la industria que a su vez la industria exige más agua. Mayor cantidad de alimentación a la agricultura, que a su vez exige mayores cantidades de agua. Esto ha dado pie a lo que se llama la crisis del agua. Es decir, regiones como en Lima, que ya se hace escaso el agua para satisfacer las necesidades de toda la población. Adelante, por favor. Hay una especie de acuerdo en la que podemos fijar ciertos valores que nos sirvan como referencia para identificar la situación en cuanto a los recursos hídricos de las diferentes regiones del mundo. Entonces, se ha establecido que 1.700 metros cúbicos de agua por persona y por año cubre las necesidades totales que exige directa e indirectamente el ser humano, una persona, en una comunidad determinada. Toda vez que esa cantidad disponible de agua está por debajo de 1.700, entonces ya es una comunidad, una región que cae en fase de estrés del agua. Cuando la disponibilidad de agua está por debajo de los 1.000 metros cúbicos por año y por persona, entonces hablamos de escasez de agua. En base a estos datos y estudios de diferentes regiones del mundo, se ha establecido esa gráfica que aparece al lado derecho para ustedes, y en la que se hace proyecciones de cómo va a continuar evolucionando el tema de crisis de agua en el mundo, desde el 90 al 2050. Y se establece a través de este procedimiento que para el año 2025 más de 3.000 millones de personas podrían vivir en países con estrés de agua y 14 países pasarían a padecer de escasez de agua. Actualmente estamos hablando en torno de 6.500 a 7.000 millones de habitantes que tiene nuestro planeta. Adelante, por favor. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? He tratado de establecer las consecuencias básicamente en función a la región en la que nos encontramos, Latinoamérica.
En América Latina, la diarrea acaba con la vida de 18 millones de personas, enfermedades de origen hídrico. De esos 18 millones, 1,8 millones de niños mueren cada año como consecuencia de la diarrea. Por lo tanto, la diarrea es el mayor asesino de niños en Latinoamérica. Pérdida de clases o días escolares del orden de 443 millones como consecuencia de enfermedades hídricas adquiridas por la mala calidad de las aguas que consumen en nuestras poblaciones. Esto además genera que la mitad de la población del mundo en desarrollo sufre de enfermedades. O sea, básicamente regiones como Latinoamérica, África y Asia sufren problemas de enfermedades productos del consumo de agua de mala calidad. Esto a su vez genera otras desventajas en el ciclo de la vida, restricción de oportunidades y obstáculos para una vida digna de cada ciudadano en una comunidad determinada con escasez de agua. La escasez de agua supone una gran amenaza para el desarrollo humano, colapsa los sistemas ecológicos y además genera una serie de tensiones transfronterizas. ¿Por qué tensiones transfronterizas? Porque los recursos hídricos no pertenecen a un solo país. Por ejemplo, hablar de nuestro lago Titicaca pertenece a Bolivia y a Perú. Hablar del río Amazonas vincula en torno a 9 países. Hablar de las aguas del río de la Plata vincula a 8 países. Por lo tanto, estos recursos hídricos pertenecen a más de un país. Por lo tanto, nadie puede hacer un mal uso o pretender apropiarse de estos recursos hídricos, porque entonces los usuarios siguientes no se lo van a permitir y generarían incluso problemas conflictivos. Por esto, en el siglo XXI es para nosotros el siglo del agua. Y se basa básicamente en una serie de hechos que ya se conocen. Las guerras del siglo XX se han hecho por el petróleo. Todos sabemos que la guerra de Medio Oriente, guiado por Estados Unidos contra Irán, sobre pretexto de armas de destrucción masiva, fue con el objeto básico de apropiarse del petróleo. Pero paralelamente sabemos que hay un socio natural de los norteamericanos, que son los judíos, los israelitas. Ellos tomaron propiedad, tomaron posesión de los ríos Tigres y Éufrates, que son las principales fuentes de aguas de esta región de Medio Oriente. Entonces siempre ha habido. No vayamos muy lejos. En el año 1999 en Bolivia, Sánchez de Lozada, de presidente, da en concesión a Aguas de Tunari, una filial de la anglo-norteamericana Bechtel, el suministro de agua a las comunidades de Cochabamba y La Paz. Esta empresa encarece rápidamente el costo del agua y la población soporta esa carga hasta un momento en que deciden poner un impuesto al agua de la lluvia. Esto provoca la rebelión de la gente. Esto hace que haya una confrontación entre la población y las fuerzas policiales y militares que defienden a la empresa, con una serie de muertos y heridos. Esto se llamó la guerra del agua también, y es la que da pie a este tema. Por eso podemos seguir mencionando más, pero ya hablamos que este siglo XXI las guerras ya no van a ser por el petróleo que se acaba, sino por el agua. Frente a este problema de escasez de agua, ¿qué soluciones se han planteado a nivel de la comunidad científica internacional, a nivel de los estados y las Naciones Unidas? Básicamente, tenemos la posibilidad de generar lluvias artificiales. Esto está prohibido. Muchos científicos de renombre internacional se oponen a esto, porque ya sabemos que cuando manipulamos la atmósfera o nuestro medio ambiente sin los conocimientos de qué consecuencias van a tener, pueden resultar unas consecuencias que no nos imaginamos. Pero actualmente hay países que lo utilizan. Los chinos, por ejemplo, tienen una extensión de territorios muy grandes y producen las lluvias artificiales. Esto tampoco es una tecnología difícil ni complicada. Simplemente con una avioneta sobrevuelan las zonas de las nubes cargadas, descargan hielo seco en partículas finas, condensan el agua y provocan la lluvia. ¿Eso qué problema puede tener? Hemos dicho que la distribución del agua en el planeta es consecuencia de ese ciclo natural del agua. Con este proceso estamos interrumpiendo ese ciclo natural. Por lo tanto, ¿qué problemas, qué consecuencias podemos tener? No se sabe. Por lo tanto, no recomendado, aunque lo están utilizando.
Luego, trasvase de ríos, un tema muy polémico que implica incluso costos de inversión muy elevados. Es muy polémico porque hay que quitarle agua a una región y darle a otra. En España, desde los años 90, se han discutido proyectos de trasvase. A la fecha no se ha hecho ninguno. En Perú se ha llegado a hacer ya proyectos de trasvase con aprovechamiento para la producción de energía hidroeléctrica. Pero al poco tiempo se ha comprobado que los caudales de las aguas que se trasvasan y los niveles de las lagunas que aportan esa agua están disminuyendo a consecuencia del cambio climático que ha disminuido la deposición o la caída de hielo o de nieve y granizo en estas regiones. Entonces, hay que tener cuidado con esto también. Hay otras alternativas, como la que comentamos con el doctor Montoya, sobre la utilización de una especie de galerías para aprovechamiento, y hay también esas aplicaciones. Por ahí, de repente, deberíamos ir caminando. La construcción de embalses entre fuentes de recursos hídricos transfronterizos. Esto, solo una parte, sin perjudicar a los siguientes usuarios. La potabilización convencional, lo que se hace en la Tarjía. Desalinización. Ya se nos han agotado hasta aquí las fuentes convencionales. Entonces empezamos a recurrir a las fuentes no convencionales a través de la desalinización de aguas salobres, desalación de agua de mar, y, como dije hace un momento, surge una tercera oportunidad de ir subsanando ese déficit de agua en diferentes regiones del mundo a través de la depuración de las aguas residuales. Resalto aquí algunas ventajas de esto. Tienen menores costes que el agua subterránea salobre desalada, muy económica y adecuada para la reutilización agrícola porque tienen nutrientes naturales, y esto nos ahorra el gasto en fertilizantes sintéticos. Existe tecnología disponible para alcanzar la calidad de agua deseada. Incluso podemos obtener agua potable a partir de las aguas residuales. Esto se hace desde hace muchos años. En Estados Unidos hay una planta de unos 200.000 metros cúbicos de agua que potabiliza calidad de agua potable. Como no puede distribuir directamente, lo inyecta en los pozos y eso se llama recarga de acuíferos. Y el usuario enciende su bombita y extrae el agua y lo utiliza. Tiene múltiples posibilidades de reutilización. Una de las más difundidas es el riego agrícola. También es posible la utilización en usos municipales, de ocio, usos industriales, recarga de acuíferos. Esto lo iremos detallando un poquito más adelante. Adelante, por favor. Aquí vemos la demanda de agua por las diferentes comunidades a nivel mundial. Si observamos, hay tres usos principales del agua por parte de nuestras comunidades: la agricultura, el uso doméstico y la industria. Si observamos de Oriental, África, Asia y Sudamérica, y como media en el mundo, tenemos que la demanda de agua para usos agrícolas, para riego, está del orden, para Latinoamérica, del orden del 70%. Es decir, si yo pudiera liberar esa agua que entrego a la comunidad, incluida para riego, el 70%, mediante la depuración y reutilización de las aguas residuales, toda la cantidad de agua que libero para satisfacer la demanda de agua potable de la comunidad y para los otros usos, tanto industriales como otros que pudieran surgir. Entonces, es importante esta opción para resolver el problema de crisis del agua. Adelante, por favor. ¿Qué se hace en Europa para tratar de superar este problema de crisis del agua? Básicamente, esta crisis del agua se resuelve a través de la participación directa de los gobiernos, a través de la elaboración y financiación de los llamados planes hidrológicos. Bueno, avance, por favor. Y ese plan hidrológico no es más que contrastar demanda y oferta y buscar las tecnologías que hemos comentado para poder reducir esa diferencia. Adelante, por favor. Esto se hace, como vemos aquí, a todos los niveles de cómo se ha estructurado un estado determinado. Adelante. Depuración de aguas residuales para su reutilización. Aquí, bueno, depuración de aguas residuales para su reutilización. Aquí en la siguiente transparencia vemos, reiteramos que hay un 70% de demanda. En la siguiente, por favor.
Aquí vemos la utilización real y cuantificada del agua residual en España, dentro del Plan Nacional de Reutilización de Agua. Adelante, por favor. Sistema de depuración. Los sistemas de depuración, adelante, tenemos que requiere un pretratamiento, tratamiento primario, secundario biológico y un terciario para poder obtener aguas de buena calidad. Adelante. Y aquí todas las tecnologías disponibles. Adelante. Adelante. Y tratamientos terciarios disponibles. Adelante. Aquí básicamente las posibilidades. Adelante. La reutilización, como hemos dicho, agrícola, ocio, municipales, industriales, agricultura, recarga de acuíferos. Adelante. Aquí tenemos el sistema MBR. Por lo menos esto me permitirán terminar. La diferencia entre esos dos sistemas, el de fangos activos convencional, que consta básicamente del tratamiento secundario con un reactor biológico, un decantador secundario, y un tratamiento terciario, que implica una etapa de coagulación, floculación, decantación y filtración. Comparado ese sistema completo, incluido el terciario, con el sistema MBR, únicamente tenemos el reactor biológico que incorpora membranas de ultrafiltración. Y con esa obtenemos un agua de mejor calidad que la que aportaría ese tratamiento terciario. Adelante, por favor. Ven, la sustitución es un sistema mucho más compacto, requiere una superficie del 25% contrastado con el otro sistema. Adelante. Y aquí vemos los resultados. La calidad del agua, mucho mejor que ese sistema convencional de fangos activados, incluidos terciarios. Adelante. Adelante, adelante. Y aquí, trabajo de investigación en la que determino que dependiendo de dónde tome yo el agua o coloque las membranas, voy a obtener biomasa activa en mayor proporción. Comparado, un sistema de fangos activados convencional trabaja entre 1.500 y 2.000. Estos sistemas pueden trabajar hasta 20.000. que es lo que he determinado en mi trabajo de investigación. Adelante. Siga, siga. Y aquí vemos la comparación en cuanto a la reducción de DQO. El sistema MBR lo hace más eficientemente. Siga. Siga. En cuanto a la DBO, igualmente, la eficiencia es mucho mayor. Siga. Siga, por favor. En cuanto a la reducción de coliformes, el terciario incluido la desinfección, me va a dar un resultado en términos de contenido de coliformes igual que el MBR solo. Adelante. Aquí datos de eficiencias. Adelante. Adelante. Aquí cumplimiento de acuerdo a las normativas españolas de las aguas residuales procedentes de la depuración de aguas residuales industriales, cosa que no lo puede hacer el de fangos activados puros. Solamente depura aguas residuales domésticas. Los sistemas MBR me permiten incluso depurar las aguas residuales industriales. Adelante. Aquí nos preocupa costos. Veamos, comparamos el convencional con el MBR, convencional incluido terciarios, y los costos aproximadamente iguales. La ventaja de que el sistema MBR me da aguas de mucha mejor calidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ya sabemos, la guerra no va a ser por petróleo, va a ser por agua, y es algo que realmente nos tenemos que tener presente. En nombre del Encuentro Científico Internacional, muchas gracias. Aplausos, por favor.